La presencia de Rihanna es para darle apoyo y mostrar a los miembros del jurado que su pareja lo apoya. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Tercer día del juicio del novio de Rihanna, padre de sus dos hijos. La expectativa era grande. Habían aproximadamente 70 medios de comunicación esperando a Rihanna, porque hoy se preveía que iba a estar la cantante mostrándole apoyo a su pareja. Hicieron la técnica de que va él por un lado para que otra puerta quede despejada de cámaras y no se den cuenta. Lo hicieron muy bien, pero en esta oportunidad de esta corte permitió que Rihanna entrara por una puerta por donde entran los jueces. Así que hasta este momento no hay una imagen de Rihanna, tal vez a la salida, porque en estos momentos todavía continúa el caso pasando, todavía continúa el hearing. En estos momentos se está entrevistando a una de las víctimas. Déjame contarte que cuando todo el mundo entró a la sala, ya Rihanna estaba allí. Rihanna estaba al lado de la mamá de Rocky y de su hermana. Estaba obviamente centrada de una manera que todos los miembros del jurado pudieron verla. Ella, como les dije ya, entró por un túnel en donde solamente entran los jueces de esta corte. Hicieron esa concesión especial, supongo que para evitar cualquier tipo de sensacionalismo que se pudiese presentar con la presencia de Rihanna, que ya obviamente se está haciendo. A mí me pasó algo curioso. Cuando entró Rocky, yo entré inmediatamente al edificio y el hombre tuvo que esperar aproximadamente 10 minutos a que llegara el elevador. Yo estaba exactamente detrás de donde estaba de la mamá y la hermana de él, lo veía él perfectamente, pero no pude tomar imágenes, pues sabes que es prohibido aquí. De hecho, una persona le tomó una fotografía y lo sacaron inmediatamente del edificio. Esto hasta ahora es lo que está pasando y aquí les voy a hacer un recuento de qué pasa, qué sucede con el novio de Rihanna, que puede ir a la cárcel hasta por 23 años. En un completo caos de cámaras se convirtió la llegada hoy de A$AP Rocky a la corte. Entró solo y sin Rihanna, pero la cantante entró por el túnel por donde entran los jueces. La presencia de Rihanna es para darle apoyo y mostrar a los miembros del jurado que su pareja lo apoya. Tal vez si ven a la cantante den un veredicto favorable para él. A$AP Rocky enfrenta este juicio por cargos de agresión. Recordemos que los hechos se remontan al 6 de noviembre del 2021, cuando tras una discusión, A$AP Rocky presuntamente en varias ocasiones contra A$AP Rocky, resultando en una mano. Rocky se ha declarado inocente, no aceptó un acuerdo con la fiscalía y hoy continuó la declaración de la víctima. Como les comenté, yo le dije a Rocky todo lo que pensaba porque creí que no lo volvería a ver. Y como él guardó, pensé que no la sacaría en un lugar tan concurrido. El juicio ha acaparado la atención por la fama de Rocky y el juez permitió que fuera televisado en vivo. La defensa dice que Rocky lo que tenía era un arma prop y los policías que llegaron a la escena del no encontraron ningún casquillo, ni el usada, pero la víctima dice que él había ido después y había encontrado los. Los fiscales presentaron un video en donde se ve a Rocky con una discutiendo con Relly y se ve cuando se va del lugar. De ser encontrado culpable, Rocky podría enfrentar una condena de hasta 23 años de prisión. Obviamente, como les dije, la presencia de Rihanna lo que quiere mostrarle a los miembros del jurado es que ella está apoyando a su esposo, que él es un buen hombre, que es un hombre familiar. La presencia de la mamá, de la hermana también. Y como les dije, está situada de tal manera que todos los miembros del jurado la están viendo perfectamente. Y hombre, un miembro del jurado viendo a Rihanna ahí de todas maneras puede cambiar su opinión. Un dato importante también, va a haber un caso civil y la abogada que está representando al demandante es Camille Vázquez, la misma de Amber Heard y de Gloria Trevi. Tania, por lo que entiendo entonces, él alega que obviamente es inocente y que él llevaba una que no era de verdad. Entonces, o sea, ¿quién Raúl? Porque imagínate. O sea, él dice que la supuestamente fue. Es que supuestamente él sí esa, pero no era una como para hacerle ese daño que dice él que le hizo en las manos, que no pudo haberle hecho ese daño tan fuerte que él aduce, ¿no? Y hay muchísimas cosas que se están manejando aquí. Él dice, yo, pero no una de verdad, era un arma
fogueo, era un props. Imagínate. Está raro que saque una y que la sea de No, y la verdad, porque el policía señor otro llegó. tiene una de verdad. Y la policía llegó nunca. Así que encontró sería las muy balas. estúpido él. Pero bueno, Gracias, Tania, por esta historia interesante. Otro juicio, Raúl, y que va a dar mucho de qué hablar. Imagínate, es el padre del hijo de Rihanna. No, Bueno. y está metido en varios problemas. Ahora todo el mundo está metido en problemas. Kanye West también, que se quedó a vivir en Japón, que era el ex de Kim Kardashian. Y ahora también, Puff Daddy, que ahora le dicen P. Diddy, está en la cárcel y no ha podido salir. Así es. Bueno, nos vamos a una pausa, mi gente. Regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. La Flaca, ya volvemos. regresamos.